empeorar, sobre todo si usted es una persona que tiene enfermedades de base. Entonces hablaremos de un tema que es importante, quizá a muchos les incomode un poco, pero nuestro deber como médico es educarle a usted en aquellas, orientarlo a tomar la mejor decisión en cuanto al cuidado de su salud y de no hacer cosas que en vez de ayudarle lo pueden empeorar. Vamos a poner en la pantalla el tema para hablar sobre ello y más adelante hablaremos de la jornada que tendremos mañana en nuestra clínica que va dirigida a los hombres, así que esté pendiente durante todo el programa, no nos cambie de canal o de emisora para que sepa un poco más de la actividad o de la jornada que tendremos mañana, el jueves en nuestra clínica. Al terminar el tema les vamos a dar más detalles de esta jornada de mañana que la hemos estado anunciando en diferentes medios y aquí en Canal 12. Hoy hablaremos de la automedicación. Siempre hay muchos programas cuando finalizamos le decimos no se automediquen, pero hoy lo tomaremos como un tema para que usted reflexione y sepa algunas cosas en cuanto a la automedicación, algo que la mayoría hemos hecho o hacemos en algún momento de nuestra vida, pero a veces en vez de ayudarnos nos puede empeorar algunos problemas de salud o algunas situaciones o enfermedades, incluso puede llegarnos a producir problemas graves en nuestro cuerpo cuando lo hacemos sin tomar en cuenta ciertos factores. Entonces el tema de la noche de hoy es automedicación. La mayoría sabe de qué se trata, qué quiere decir automedicación. Esa imagen que tenemos ahí en el televisor dice muchas palabras. Es una persona ingiriendo una cápsula o un medicamento por sí sola, sin que se lo hayan recetado o indicado. De eso tiene que hablarse en cuanto a la automedicación. Hablaremos qué es la automedicación, hablaremos qué representa, algunos factores que influyen en la automedicación. También hablaremos cuáles son los medicamentos o los fármacos que más se consumen en la automedicación. Y también mencionaremos por qué muchos pacientes tienden a automedicarse, las razones que los conllevan a esto. También hablaremos de la responsabilidad que incurren algunas personas en cuanto a la automedicación, de los peligros de la automedicación. También hablaremos de las consecuencias que le puede traer a usted la automedicación. Luego también hablaremos de la automedicación con respecto a los antibióticos, que es bien importante esto, así que esperamos que no nos cambien de canal, escúchenos a través de la radio para que comprenda un poco más. Sobre todo es un tema de reflexión el que queremos dar en esta noche. Y hablaremos de los peligros más frecuentes que se pueden presentar cuando se hace la automedicación, cuáles son los condicionantes que pueden llevar a la automedicación y también hablaremos al final del tema de la jornada que mañana tendremos en nuestra clínica. Así que pónganos atención, no cambie de canal para que no se pierda el tema, un tema muy interesante, para mí muy bonito y que lo hago en forma no de juzgamiento o de señalar, sino que para reflexionar, para que nos sirva y reflexionemos en cuanto a este problema que a veces a nosotros los médicos nos preocupa. Entonces el tema de esta noche, automedicación. Vamos a poner la siguiente imagen para empezar. ¿Qué es la automedicación? La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia, sin ninguna intervención por parte del médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento.
Esa es la automedicación, escuche bien o léalo ahí en su televisor si está viéndonos por el canal, y si está a través de la radio, escúchanos y ponga mucha atención. La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia, o sea que la persona usa medicamentos sin que se los haya recetado un médico. Esa es la automedicación, para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar en esta noche. Pongamos la siguiente imagen. La automedicación con los años se ha visto que es un problema que va creciendo cada día más y cada día más. Entre más enfermedades aparecen, más situaciones en la vida se presentan, las personas se van automedicando cada vez más y más. Por eso se considera un problema creciente. Si podemos agrandar un poquito la imagen para que se puedan ver las letras, Nathan. Entonces la automedicación es una práctica muy frecuente en nuestro medio y en el mundo entero. No crea que solo en nuestro país es un problema serio o frecuente, sino que en todo el mundo. Y se lleva a cabo por diferentes razones, como vamos a mencionar más adelante. Estas razones pueden ir desde razones sociales, económicas o culturales, que muchas veces, más que satisfacer las necesidades de salud del individuo, las empeoran o las agravan. Escuche usted bien, la automedicación, en vez de beneficiarlo a usted, le puede traer condiciones de salud en agravarle o empeorar las enfermedades que usted tiene porque se automedica. Recuerde, siempre les menciono yo aquí que los que están facultados para recetar somos los médicos, para eso hemos estudiado. Entonces, tenga usted mucho cuidado si tiene mucha tendencia a automedicarse. Entonces, es un problema creciente que cada día lo vemos más frecuente en todo el mundo. Luego, en todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan o se dispensan o se venden de forma inadecuada. Escuche usted, la gran mayoría de medicamentos se dispensan sin receta o de una forma inadecuada. Y el 50% de los pacientes los toman de una forma incorrecta. Ya llevamos ahí la mención de ciertos problemas que nos pueden traer la automedicación. Una es empeorar los cuadros y dos es que no usa el medicamento de una forma correcta. Son tipos frecuentes de uso irracional de medicamentos, entre otros. El uso a veces de demasiados medicamentos por pacientes, uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, o sea, antibióticos, como vamos a hablar más adelante, y a menudo por dosis incorrectas o prescripciones no de acuerdo con guías o protocolos clínicos basados en evidencias. Automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que requieren receta médica. Entonces, es un problema para nosotros los médicos cuando los pacientes tienen el mal hábito de automedicarse de una forma incorrecta o de usar los medicamentos a dosis incorrectas. Pero cuando usted el medicamento se lo receta a un médico o un profesional de la salud, pues él sabe la dosis y la forma correcta en que se lo va a indicar. Pongamos la siguiente. Ahí en la siguiente imagen pues hay otro concepto bien claro que es la automedicación, ya lo mencionábamos, es la toma de medicamentos por iniciativa propia. Esa es la automedicación, la ingesta o la toma de medicamentos por iniciativa propia ante un síntoma o una enfermedad sin la adecuada indicación y supervisión médica. Entonces, cuando usted toma un medicamento y no se lo ha recetado a ningún médico personal de salud, usted se está automedicando. Entonces la automedicación, pues, como está en esa foto, en ese dibujo de la pantalla, dice la automedicación puede representar un riesgo a su salud. Así que tenga cuidado con esto de la automedicación.
Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a hablar de algunos factores que influyen en la automedicación. ¿Cuáles son esos factores? Ya los mencionábamos anteriormente. Pueden ser factores sociales, educativos, económicos o a través o por medios de comunicación. Factores de tipo sociales, factores educativos, económicos o influencia de los medios de comunicación con tanto anuncio, tanta publicación de recetas famosas a través de los medios de comunicación. Entonces, estos y otros factores pueden influir para que una persona se automedique. Sociales, porque en nuestra cultura, yo les mencionaba en un programa que tuve en la radio la vez pasada, que en nuestra cultura a veces desde pequeños nos van dirigiendo hacia la automedicación. Tiene un dolor de cabeza, tome tal pastilla. Tiene un dolor en la garganta, tome este antibiótico. Entonces, es un factor social, influye en la automedicación. Educativo, porque no nos educan en cuestión de salud en nuestros países, acá en Latinoamérica. Económicos, porque a veces hay personas que por razones económicas no tienen para costearse una consulta, el pago de un tratamiento, entonces recurren a la automedicación. Y como les mencionaba, a través de los medios de comunicación, porque a veces salen pastillas o medicamentos milagrosos y la gente cree en eso. Entonces, todos estos factores influyen para que las personas usen la automedicación. Pongamos la siguiente. Ahora, mira este cuadro. Fármacos que se consumen con mayor frecuencia en la automedicación. O sea, los fármacos son los medicamentos o las medicinas, como usted le conoce. ¿De cuáles son las medicinas que se consumen con mayor frecuencia en la automedicación? El primer lugar, como vamos a ver más adelante, lo ocupan los analgésicos, en más o menos más del 50%. O sea, en la mayoría de personas que se automedican, lo que más se automedican y buscan en la farmacia son los analgésicos, o sea, los medicamentos para dolor. Eso ocupa el primer lugar. Luego va seguido de antibióticos, o sea, de los medicamentos para combatir infecciones. Es el otro medicamento que con frecuencia los pacientes buscan en las farmacias, en las pulperías o donde expenden medicamentos. Y en tercer lugar están los medicamentos para la gripe. Actualmente anda un brote de virus, de resfriado, de influenza, etcétera. Entonces, los tres grupos de medicamentos, los cuales las personas más se automedican, son los medicamentos analgésicos, que son los que se usan para dolor, seguido de los antibióticos, que son aquellos que se usan para infección, y en tercer lugar aquellos medicamentos para la gripe, los llamados antigripales. Luego hay otros de menor uso o frecuencia, que son las vitaminas y otras. Entonces, hay que tener cuidado con lo de la automedicación. Este es un tema que lo estamos tocando no para señalar ni para juzgar, sino que para que le quede a usted como un consejo y sepa que la automedicación, en vez de ayudarle, a veces le puede complicar algunas enfermedades o enmascarar algunas condiciones de salud que usted tenga. Eso es lo que queremos dejar. No queremos juzgar a nadie, ni a usted como persona, ni a las personas que trabajan en las farmacias, no. Es un tema que lo estamos tratando para que usted lo use como una reflexión y sepa qué es la automedicación, qué consecuencias le puede traer cuando usted se automedica de una forma indiscriminada, ¿verdad? Hay personas que son tienen mucha tendencia a automedicarse en diferentes situaciones, como vamos a mencionar más adelante. Pongamos la siguiente. Esto era con respecto a los medicamentos que más se automedican las personas. Los primeros son los analgésicos, luego los antibióticos y tercero los antivirales. Son algunos estudios que han hecho en diferentes países. Ahora, esta pregunta, ¿por qué se automedica la población en general?
por qué se automedica la población en general. La mayoría, hablábamos, lo usa por algún dolor. Uno de los principales dolores que las personas presentan es el dolor de cabeza, a veces el dolor muscular o el dolor de espalda. Entonces estos dolores, como son bien frecuentes, siempre las personas se automedican con un analgésico, o sea, un medicamento para dolor. Es una de las causas por las cuales más se automedican las personas o los pacientes por dolor, ya sea dolor de cabeza, dolor muscular o un dolor de espalda. Otra situación que hace que las personas se automediquen es cuando tienen picaduras o mordeduras en algunos lugares o en algunas regiones. Otro factor por el cual los pacientes se automedican es cuando tienen resfriado, cuando tienen tos, dolor de garganta. Ahorita esos 3 síntomas andan circulando mucho, no solo aquí en nuestra ciudad de Guaymaca, sino que en todo el país y en la mayor parte del mundo tenemos una gran epidemia de resfriados, de tos, de gripe, dolor de garganta. Entonces hace que las personas más se automediquen. Y otra razón o situación que hace que las personas se automediquen es la indigestión o malestar estomacal. También hemos visto muchas personas con problemas gastrointestinales por diferentes virus que andan circulando. Hay virus respiratorios que dan tos, gripe, malestar en la garganta, fiebre, y hay otros virus que dan síntomas gastrointestinales, dolor de estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Entonces esas son algunas situaciones por las cuales las personas tienden a automedicarse. Pongamos la siguiente. Ahora tenemos ahí una pirámide resumiendo el cuadro que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en la automedicación? En esa pirámide, la cúspide lo ocupan siempre los analgésicos, o sea, los medicamentos para dolor, seguido en segundo lugar por los antibióticos y los antivirales o a veces los antiinflamatorios. Siempre la mayoría de medicamentos que las personas se automedican es los analgésicos, o sea, los medicamentos para dolor. Entonces, ahí a la derecha hay una imagen que dice pueden dejar de curar. O sea, si usted no sabe el diagnóstico o la enfermedad que usted tiene, por mucho medicamento para dolor o analgésico que tome, no se va a curar o a aliviar o a mejorar como nos dicen los pacientes. Un ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza es producto de la presión alta, por mucho acetaminofén, por mucho diclofenac, por mucho ibuprofeno que usted tome, si no se trata la presión, no se va a mejorar. Entonces ahí es cuando interviene el médico en detectar los problemas y así darle un tratamiento. Otro ejemplo, si usted piensa que tiene una gripe porque tiene tos, dolor de garganta y quizá lo que tiene es una infección en las amígdalas, por mucho medicamento antigripal que usted tome, si no se trata de esa infección, no se le van a quitar los síntomas. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros los médicos, investigar la causa de su fiebre, de su dolor y combatir esa causa para que los síntomas a usted se le desaparezcan. Y los pacientes, los que se automedican, hacen las cosas a la inversa, tratan el efecto y no la causa. Por ejemplo, si un niño tiene una fiebre, la mamá lo primero que hace es darle acetaminofén, que no lo estamos objetando, es el único de los medicamentos que siempre mencionamos acá que usted puede tener en su casa. Pero si este niño tiene una infección urinaria, tiene una infección intestinal, tiene una infección en las amígdalas, en los oídos, por mucho acetaminofén que usted le dé, la fiebre nunca se le va a quitar, porque la causa de esa fiebre es la infección. Entonces ahí es cuando actuamos nosotros los médicos, y así es que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es la enfermedad que le está produciendo los síntomas, eso lo hace el médico. Entonces no lo hacen en la farmacia ni lo puede hacer usted mismo, porque nosotros para eso nos han entrenado y para eso hemos estudiado muchos años, para diagnosticar las enfermedades y de acuerdo a ello darle un tratamiento. Entonces,
Eso es el problema con la automedicación. Pongamos la siguiente imagen. Ahora vamos a mencionar de quién es la responsabilidad de la automedicación. ¿De quién es la responsabilidad de la automedicación? Bueno, en primer lugar es del usuario, o sea, la persona que se automedica es el usuario. En segundo lugar, puede incluirse a los comerciantes. En nuestros países no se necesita receta para comprar medicamentos, incluso usted ve hasta en los buses, en las calles andan vendiendo medicamentos. Por eso cuando las personas de nuestros países emigran hacia Europa, hacia el norte, tienen problemas serios porque en esos países no le venden ni una tan sola jeringa, una amoxicilina sin receta, porque allá cuidan más los efectos que puede tener la automedicación. Entonces aquí en nuestros países pues todo el mundo vende medicamentos, hay que tener cuidado. También el Estado a veces porque no hay un control en cuanto a la venta de medicamentos. Como les mencionaba, en otros países lo que hacen es por cualquier medicamento, por muy sencillo que usted quiera, le piden una receta, solo con receta se venden los medicamentos. También la propaganda incentiva el consumo. Entonces, resumiendo, ¿de quién es la responsabilidad de la automedicación? No solo es del usuario, de la persona que se automedica, él se puede ver influenciado por otras situaciones o por otras personas, el comerciante que es el que vende los medicamentos, el Estado porque no regula la venta de medicamentos, o la propaganda, como les mencionaba, de publicidad a través de la radio, la televisión, ahora en las redes sociales, de medicamentos milagrosos que le curan todas las enfermedades. Hasta el día de hoy, desde el punto de vista científico, no hay ni existirá, quizá o tal vez con la tecnología de muchos años, medicamentos milagrosos que le curen todas las enfermedades, no lo hay, pero en las propagandas publicitarias sí se dice que le cura esto, le cura lo otro y las personas creen en eso. Entonces se automedican, compra el medicamento como lo vio ahí en la televisión, escuchó en la radio o en las redes sociales, lo compra y se lo toma, se automedica, ¿no? Entonces son también formas o medios por los cuales pueden influir en que una persona se automedique. O sea, la responsabilidad no solo es de la persona, sino que también de los comerciantes, el que expende las medicinas, del Estado, porque no hay un control, y de la propaganda publicitaria. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de la automedicación, recuerden. ¿Cuáles son los peligros de la automedicación? Ya vamos entrando en lo que le puede ocasionar a usted cuando se automedica de una forma muy frecuente o sin tomar en cuenta ciertas situaciones. De los peligros de la automedicación, ¿cuáles son? Según datos de encuestas en diferentes naciones o países, la automedicación representa un 15% de consumo de medicamentos, a veces del sistema sanitario público, o más de la mitad de las personas consumen fármacos a pesar de encontrarse bien. Eso, ojo, hay que tener mucho cuidado. A veces es bien común que veamos, sobre todo en los centros de salud, en los hospitales públicos, como la medicina es regalada, no la cobran, que la mamá dice, mire, tiene fiebre y tal vez el niño no ha tenido fiebre, tiene tos y el niño no ha tenido tos, tiene gripe, pero es para que le den los medicamentos. Entonces, si usted está bien de salud, no mencione ni le diga al doctor que tiene esto o lo otro, porque si usted no tiene tos y yo le doy un medicamento para tos, en vez de ayudarle, más bien le va a perjudicar. O a veces las madres lo hacen para almacenar medicamentos. Hay madres que tienen en su casa como una farmacia. Entonces hay que tener cuidado. Si no tiene ningún síntoma, no le diga al médico. Recuerde que muchas enfermedades se diagnostican de acuerdo a los síntomas que usted le menciona al médico. Entonces, eso también influye en que haya un peligro en la automedicación, porque personas piden medicamentos a veces sin que lo necesiten. También es frecuente en la consulta el conocido o familiar sobre fármacos que le han ido bien o mal frente a un problema. Aquí yo les he mencionado también,
Hay personas que a veces, doctor, ¿por qué no me receta de esto? Fíjese que a mi mamá, a mi tío, a mi vecina, a mi prima le recetaron y con eso se curó. Entonces los medicamentos no funcionan igual en todos los pacientes. Eso no es una regla general. Por eso el médico evalúa al paciente, lo examina, le manda a hacer exámenes en algunas ocasiones si lo amerita. Un ejemplo, no es lo mismo recetar un medicamento para dolor en una persona joven, en un niño, que en una persona de mayor edad que tenga enfermedades de base como hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces los medicamentos se individualizan de acuerdo a la evaluación, al examen que le hace su médico. Entonces esos tratamientos milagrosos trate de no usarlos. Solo porque su mamá, su hermana, su tía tomó un medicamento y le funcionó, no quiere decir que a usted también. Hay que tener cuidado. Es importante tener en cuenta que cada persona, escuche, reacciona de forma distinta ante un mismo fármaco y que además las características de su enfermedad no son equiparables a las de otro paciente. Mire qué importante eso que está ahí. Vamos a recapitularlo. Es importante tener en cuenta que cada persona reacciona de forma distinta ante un mismo fármaco. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener dos personas y les doy el mismo medicamento, quizá uno reaccione de una forma y el otro de diferente forma. En resumen, a uno puede hacer que le controle el problema y al otro no, porque cada persona reacciona diferente al mismo fármaco. Entonces, las características de la enfermedad también son diferentes entre un paciente y otro. Hay pacientes que pueden tener la misma enfermedad, pero uno va a reaccionar de una forma y el otro de otra. Así son también los medicamentos. Entonces hay que tener cuidado. Pongamos la siguiente. En la siguiente vamos a continuar hablando de las consecuencias de la automedicación. ¿Qué es lo que puede traer como consecuencia la automedicación? Uno, no encontrar el efecto curativo. Y dos, algunas personas pueden volverse adictas, pueden tener alergias, pueden tener vómitos, diarrea, intoxicarse o daños en algunos órganos, incluso puede producir problemas hasta la muerte por una automedicación. Hay que tener cuidado. La principal consecuencia de la automedicación es que no encuentra el paciente un efecto curativo en el medicamento que se ha automedicado. Por ejemplo, como les mencionaba, viene una persona, les decía, la presión alta y se toma un medicamento para el dolor de cabeza. Y la causa de ese dolor de cabeza es la presión alta. Entonces, si usted toma un medicamento para dolor, no va a encontrar un efecto curativo en él porque lo que le está causando el dolor de cabeza es la presión alta. Entonces, esas son consecuencias de la automedicación. No encontrar un efecto curativo en el medicamento o le puede producir alergias, vómitos, diarrea, intoxicaciones, daño en algunos órganos, incluso hasta la muerte, por no conocer del medicamento en sí o de las reacciones que le puede presentar. Pongamos la siguiente. Vamos a hablar acá de la automedicación con antibióticos. Los antibióticos son los medicamentos que se usan para infección. Entonces, si usted tiene, o un niño, como le mencionaba, fiebre, dolor, el antibiótico se usa para tratar la infección. Entonces, hay que tener cuidado. Quien detecta las infecciones es el médico a través del examen que le hace, el examen físico o algunos exámenes de laboratorio. Entonces, el médico le indicará cuándo necesita el antibiótico, cuál y durante cuánto tiempo, ya que cada antibiótico es para una enfermedad concreta. ¿Qué pasa? Hay personas que a veces el médico le dice tómelo cada 12 horas por 7 días. Viene el paciente y no lo tomó, solo tomó una vez al día por 2 días. Entonces el medicamento lo debe tomar como el médico se lo prescriba, sobre todo los antibióticos, que son aquellos medicamentos para infección. Debe consumir el ciclo
de que el médico le indica del antibiótico. Y si el tratamiento se abandona antes de tiempo, entonces algunas bacterias, que son las que causan la infección, van a poder reproducirse y hacerse resistentes. Bien importante esto. Si usted tiene una infección y el médico le indica un antibiótico cada 12 horas por 7 días, así debe tomarlo hasta que lo termine, aunque usted se sienta mejor. Porque si no lo hace, las bacterias van a reproducirse más y se van a hacer resistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le receten de nuevo ese antibiótico ya no le va a hacer efecto. Entonces, los antibióticos los debe tomar como su médico lo indica, a horas regulares, y no reduzca las tomas. Si es 2 veces al día, cada 12 horas es 2 veces al día. Si es cada 8 horas es 3 veces al día. Entonces no reduzca el número de tomas para evitar que los gérmenes se multipliquen. Aunque usted se encuentre mejor, debe tomarlo como se le indica. Una vez acabado el tratamiento, si le sobra medicamento, no lo guarde, ya que los antibióticos pueden perder eficacia con el tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Hay personas que tienden a almacenar los medicamentos y no todos, aunque tengan la fecha de vencimiento un poco larga, muchos medicamentos con la luz, con el calor, tienden a descomponerse. Entonces, como dice ahí, si le sobra medicación no la guarde, ya que los antibióticos pierden eficacia. También en los niños es importante cuando se le receta un antibiótico, sobre todo los que vienen en suspensión, que hay que prepararlos, la mayoría dura máximo 10 días, no se puede almacenar aunque sobre. A veces el médico ante una infección viral sobre todo puede prescribir medicamentos si hay una infección agregada para enfermedades subyacentes. Entonces, con los antibióticos hacemos un poco de énfasis porque es donde más problemas hay. Un antibiótico, un solo antibiótico, una sola toma no le va a quitar ninguna infección. Entonces, los medicamentos para infección, que son los antibióticos, generalmente se recetan por varios días dependiendo cuál. Actualmente hay unos que pueden tomarse por 3 días, otros por 5 días, otros por 7 o hasta 10 días, dependiendo de la infección que usted tenga. Pongamos la siguiente. Otro problema es los peligros más frecuentes de la medicación o la automedicación son aparición de toxicidad, dependencia o adicción. Hay personas que vuelven adictos a ciertos medicamentos, les encanta estar tomando ese medicamento aunque no lo necesiten. También esto es bien importante, mire, pueden haber interacciones con otros medicamentos, o sea, la asociación de ciertos medicamentos puede ser peligrosa, sobre todo siempre les menciono acá, si usted es una persona diabética, hipertensa, con problemas de corazón, problemas de hígado, problemas de los pulmones, etcétera. Con esos medicamentos que usted toma de forma permanente y se automedica con otro, puede haber una interacción con esos medicamentos, entonces hay que tener cuidado. Ahí usted tiene que tener más cuidado con la automedicación por la interacción de los medicamentos que usted toma todos los días con los que usted se puede automedicar. También a veces puede haber problema o peligro en la falta de efectividad, ya les mencionaba, porque en el medicamento a veces no está indicado para la enfermedad que usted tiene. Entonces, es preocupante con lo de los antibióticos, porque a veces tienden a no usarlos el tiempo adecuado ni la dosis adecuada. También algunos medicamentos automedicados, o sea que usted mismo se los automedica, pueden enmascarar o alterar otras enfermedades, dificultando el diagnóstico o facilitando un diagnóstico erróneo. Entonces, por ejemplo, el uso habitual de unos medicamentos que llaman esteroides en problemas pueden enmascarar otras enfermedades cuando se usan en crema en la piel. Otro dato relevante es señalar que el consumo de fármacos por cuenta propia aumenta con la edad. Entre más edad, más tendencia tienen las personas a automedicarse. Y algunos pueden representar peligros que entrañan la mayor interacción y la sobredosis,
ya que por sí son más frecuentes en pacientes ancianos. Los pacientes de edad avanzada aún tienen más tendencia a automedicarse. También existe un grupo de fármacos como son los antibióticos, los antiinflamatorios y los analgésicos, donde existe un consumo importante y en muchas ocasiones sin una indicación adecuada. Entonces son otros peligros que puede producir la automedicación. Pongamos la siguiente. En la siguiente, algunos condicionantes. Muchos son los factores que condicionan la automedicación, pero se identifican entre otros el limitado acceso a servicios de salud, existencia de barreras económicas por los bajos ingresos de la población, bajos niveles en la educación y el acceso libre a medicamentos en venta con receta médica y la promoción y publicidad sesgada y exagerada por parte a veces de los que hacen los medicamentos. Entonces hay que tener cuidado con ciertos condicionantes que ya los mencioné ahí para que usted evite la automedicación. Pongamos la siguiente para terminar. Para reflexionar, ojo con la automedicación. Puede enmascarar un problema de salud más grave. La automedicación puede generar resistencia a las bacterias, sobre todo cuando se automedica antibióticos, y puede agravar la enfermedad o provocar una intoxicación. Si usted tiene una enfermedad de base, algunos medicamentos automedicados por usted mismo le pueden producir problemas serios. Y también la automedicación puede conllevar efectos adversos o indeseados en las personas que lo hacen. Entonces el consejo en esta noche, como siempre les digo, no se automedique, sobre todo si usted es un paciente que tiene enfermedades de base, diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, problemas de gastritis, úlcera del colon, problemas de artritis, problemas broncopulmonares y usa medicamentos permanentemente, tiene que tener cuidado con esto de la automedicación, porque en vez de ayudarle, le puede empeorar sus problemas de salud. Eso, como les mencionaba, lo hemos escogido como un punto de reflexión, no para juzgar a nadie, ni a criticar a nadie, ni regañar a nadie. Ya hablábamos que la automedicación es un problema que se da en todo el mundo, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, sobre todo en estos países nuestros de Latinoamérica, en donde se pueden encontrar medicamentos en cualquier lugar. Entonces hay que tener cuidado con esto de la automedicación. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Tómelo como una forma de reflexión. Tenga cuidado con la automedicación. Pongamos la siguiente. Para ir terminando el día de hoy, tenemos siempre este anuncio o este aviso. El día de mañana, escuche bien, a los varones que nos escuchan o nos ven, o si está usted viéndonos o escuchándonos, si está su esposo en otro lado, llámelo, dígale que ponga atención a este anuncio. A cualquier varón mayor de 40 años que hay en su casa, llámelo, dígale que en estos últimos minutos vea el programa o lo escuche para darle este aviso importante. Hemos estado hablando de problemas de la próstata en programas anteriores y hablábamos de este examen, el examen para detectar problemas en la próstata. Este examen se llama antígeno prostático. ¿Cuándo es recomendable hacerlo, el antígeno prostático? A partir de los 45 años, pero si usted tiene 40 años y ha tenido un familiar con problemas de próstata, sobre todo su papá o su abuelo, se lo puede realizar el examen a partir de los 40 años. Le mencionaba yo en un programa también que antes se indicaba a personas mayores de 50 años. Ahora la edad se ha reducido a 45 años o a 40 si tiene antecedentes de problemas de próstata en su familia. ¿Qué es el PSA? ¿Qué es esa prueba, ese examen? Así se llama. PSA quiere decir antígeno de absorción prostática. Esas son las abreviaturas en inglés. ¿Pero qué es el PSA? El PSA es el antígeno prostático específico. Esto consiste en un análisis de sangre, escuche bien, es un examen de sangre, así que no tenga miedo ni pena de hacérselo porque el examen es en sangre.
Y este análisis de sangre llamado PSA lo que mide es el nivel de antígeno prostático. El antígeno prostático es una sustancia que produce la próstata y que los niveles altos en sangre de esa proteína pueden facilitar la detección de algunas enfermedades de la próstata, como hemos hablado en programas anteriores. Son 3 enfermedades que afectan la próstata. 1, la prostatitis; 2, la hiperplasia prostática; y el cáncer. Pongámosla hacia arriba un poco la imagen para ir. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer este examen nosotros? Mañana, solo mañana jueves, en nuestra clínica de su servidor, el doctor Denis Estrada, es quien les habla. Mañana vamos a realizar este examen en nuestra clínica a partir de las 7:30 de la mañana. Para realizarse el examen, como es en sangre, usted tiene que ir en ayunas. Recuerde, ahí está enmarcado en el círculo azul. Hay que ir en ayunas porque es un examen de sangre. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Placita Zanca, que es en el barrio El Centro. Si usted, aquí en Guaymaca, si usted no conoce esta placita, una vez que usted llega al Parque Central de aquí de Guaymaca, diríjase en la calle del Mercado Municipal o de la Farmacia Regi, que está ahí en el parque, como que va al barrio arriba 2 cuadras, y ahí va a llegar a esta placita que se llama Placita Zanca. Si no conoce, cualquier persona por el mercado, por el parque, le puede decir dónde es la Placita Zanca o dónde es la clínica de su servidor, el doctor Denis Estrada. En esta placita, que es de 2 plantas, nosotros estamos en la planta baja. En la pared, escuche bien, en la pared que está pintada en blanco, ahí está las letras de nuestra clínica, dice Clínica Médica Familiar Dr. Denis Estrada. Ahí es donde tiene que ir usted para el examen mañana, a partir de las 7:30 de la mañana. El costo del examen, muchos nos han estado preguntando, es de 500 lempiras. Esos 500 lempiras que usted va a pagar le incluye el examen y la consulta. O sea, son 2 cosas que usted va a poder acceder con el pago de 500 lempiras. Quizá algunos no tengan el dinero, ¿no? Pero los que puedan, lléguense, porque si usted este examen generalmente puede ser más caro que ese precio, puede andar arriba de 600, 800 lempiras, 1000, 1200, dependiendo de dónde usted se lo haga. Pero mañana ese precio es un precio módico, al cual usted va a acceder a hacerse este examen de sangre de la próstata en ayunas, y cuando tenga el resultado, que mañana mismo se da por la mañana o por más tardar al mediodía el examen, y nosotros daremos la consulta para leer el examen y para preguntarle qué problema ha tenido o si no tiene un problema, y si quiere una indicación, una interrogante, también ahí estaremos nosotros personalmente. Otra cosa importante es que no espere tener síntomas. Hay muchos hombres que van a decir, yo tengo 50, 60 años y yo no siento nada, ¿para qué me lo voy a hacer? No, el examen sirve como un chequeo, escuche bien, un chequeo para ver cómo está la próstata. No tiene que estar necesariamente enfermo. Si usted es una persona, un hombre que tiene más de 40 años y está sano, se lo puede hacer como un chequeo. Es mejor prevenir que lamentar, como dicen. Entonces, con este examen nosotros estamos detectando a tiempo problemas que pueden tener en la próstata sin que usted se dé cuenta. Es un examen, así como la mujer se le dice que tiene que hacerse la citología todos los años, a los hombres entre 40 años o más deben de hacérselo como un chequeo, este examen cada año. Si usted nunca se lo ha hecho, mañana es la oportunidad, precio muy cómodo para aquellos que lo puedan adquirir, que puedan tener el dinero. Lléguense mañana, solo es mañana la jornada, recuerde, solo es mañana jueves 30 de enero a partir de las 7:30, hay que ir en ayunas. Si usted por una o X o Y razón no puede llegar a las 7:30 porque viene de una aldea o de un lugar fuera del centro de Guaymaca y viene en bus, no hay ningún problema. No es que hay que estar ahí a las 7:30, empezamos a las 7:30 con los que estén. Y si usted
porque el bus llega a las 8, a las 9, con tal lleguen ayunas se le puede hacer, no hay ningún problema. El horario es de 7:30 a 11 de la mañana. En ese horario vamos a estar ahí para los que quieran hacerse este examen de la próstata en sangre. Solo es mañana, recuerde. Entonces, lléguese mañana a partir de las 7:30 en ayunas a todos los hombres que se quieran hacer el examen de la próstata en sangre en nuestra clínica. Ahí está el teléfono por cualquier comunicación, 89 37 88 33. Es mañana el examen, acuérdese, si usted llega ya el viernes, otro día no está esa promoción y solo es mañana. Hacemos una coordinación o un enlace con personas que hacen el examen junto con nosotros para abaratar los costos. Eso es lo que pretendemos en las jornadas. Así que mañana es el examen de la próstata en sangre en nuestra clínica, su servidor, el doctor Denis Estrada, ubicados en la placita Zanca, aquí en Guaymaca, en el barrio del centro. 89 37 88 33 es el teléfono. Si usted no se ha anotado, lo puede hacer con un mensaje por WhatsApp. O si no, aunque no se haya anotado, se puede llegar. Hay cupos suficientes para aquellas personas que aún no se han anotado. Solo lléguese mañana en ayunas a partir de las 7:30 a la clínica para que se pueda hacer ese examen. Y si usted es una persona del sexo femenino, o sea, es una mujer, y no está su papá, su abuelo, su hermano, su tío, transmítele la noticia para que mañana aproveche y se haga este examen de la próstata en sangre. A partir de las 7:30 de la mañana hay que ir en ayunas, costo 500 lempiras, un precio muy cómodo, que a veces lo gastamos en otras cosas que no son necesarias. Así que la situación está un poco difícil, pero estas oportunidades no las tenemos todos los días. Entonces mañana lo haremos el examen, lo esperamos a partir de las 7:30 de la mañana. Esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por su atención y mañana lo esperamos para los que quieran realizarse el examen de la próstata en sangre. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.